Six Sigma es una metodología que ayuda a tu empresa a afinar la puntería de sus procesos para lograr dar siempre al mismo objetivo. Para ilustrar cómo funciona esta metodología, les quiero contar una historia que sé que con toda seguridad te permitirá obtener una visión clara del contexto en el que puedes aplicar Six Sigma. Muy buenas, mi nombre es Javier Chirino y esta que les narro ahora es una historia de Six Sigma. Comencemos. Érase una vez un arquero llamado Juan y su amigo Pedro. Ellos eran grandes amigos desde la infancia y un día deciden salir de excursión a la montaña para descubrir una nueva vía de acceso al arroyo. Inician el recorrido y al llegar a la encrucijada tradicional deciden evaluar una vía por la que no habían pasado antes. Al cabo de pocos minutos de camino se encuentran un viejo puente de madera, muy deteriorado, pero que prometía ser esa vía que estaban buscando. Juan le sugiere a Pedro que pase él primero para evitar que el peso de los dos derrumbe aquel viejo puente de madera, por lo que Pedro inicia el paso muy cuidadosamente y cuando está por llegar al otro extremo del puente, el mismo colapsa y cae rápidamente. Pedro apenas tuvo chance de dar un salto y llegar a tierra firme sin sufrir ningún daño. Qué sorpresa se llevaron al descubrir que aquel viejo puente llevaba justo a la cima del arroyo. Sin embargo, la misma se encontraba tan distante del suelo que no podría ser utilizada por Pedro como una vía de escape. Vaya situación en la que se había metido Pedro. Ahora se encontraba prácticamente aislado en aquella terraza natural. Ahora la principal preocupación de ambos estaba en definir la manera de sacar ileso a Pedro de aquel lugar. Juan observa desde el extremo en el que se encontraba que los pilares que soportaban el viejo puente permanecían prácticamente intactos, por lo que se le ocurre inmediatamente una idea, la cual le comenta a Pedro. Juan le dice a Pedro: Pedro, se me ocurrió una idea para sacarte de ahí y quiero explicártela para que la evaluemos. Vamos a construir una especie de pasarela con mis flechas para que puedas pasar de regreso a donde yo estoy. Para ello voy a lanzar un par de flechas con sogas de manera que las mismas queden sujetas firmemente a los pilares del puente y así tú puedas pasar caminando sobre ellas. Pedro contesta: me parece una buena idea, Juan, y sería excelente si puedes colocar una tercera soga para poder sujetarme con mis manos. Juan le contesta: perfecto, Pedro, manos a la obra, y continúa diciendo: Pedro, para que podamos asegurar que las sogas que voy a lanzar te permitirán cruzar de regreso, necesitamos saber la distancia a la que deben estar y el peso que deben soportar sin que se rompan. Por eso necesito saber cuál es tu peso y cuál es la distancia aproximada que hay entre tus pies cuando caminas. Pedro le dice a Juan: Juan, yo debo estar pesando unos 85 kilogramos y aunque no estoy completamente seguro, creo que podría caminar sin problema si logras colocar una soga entre esta zona de este primer pilar y la otra soga dentro de esta otra zona. Y Pedro, al momento de explicarle a Juan, marca la zona aproximada en los pilares viejos con su mano. Como ves, la distancia entre cada soga es de unos 2 pies de ancho, le dice Pedro a Juan. Y Juan responde: perfecto, Pedro, con esa información puedo trabajar para anclar las sogas donde apoyarás los pies. ¿Qué me dices de tu altura para poder determinar dónde debo colocar la tercera soga que necesitas? Pedro dice: yo mido aproximadamente unos 67 metros de altura, pero si puedes colocar la soga a esta altura en este árbol, creo que podré sostenerme firmemente. Y Juan dice: excelente, ahora que tengo toda esa información, debo pensar
qué hacer para poder colocar las sogas donde las necesita. Ahora le tocaba a Juan determinar las acciones que debería ejecutar para lograr colocar las 3 sogas en los 3 puntos acordados con Pedro. Juan era un arquero olímpico, quien había ganado numerosas competencias de puntería, por lo que Pedro estaba confiado que su amigo tendría la capacidad de sacarlo de aquel lugar. Juan se puso a trabajar haciendo en primer lugar un esquema mental de los puntos donde debía colocar las flechas. Visualizó las marcas que Pedro le había proporcionado y pudo percatarse que éste no había indicado un punto específico, sino que le había dado la opción de colocar las flechas en una zona que para él serían adecuadas. A partir de esto, Juan se hizo la idea de que los límites de esas zonas representaban las zonas extremas a las que debería apuntar, y por lo tanto se planteó un objetivo más reducido, de forma de que, aún fallando a su objetivo propio, la flecha cayera en un lugar que estuviera dentro de la zona de tolerancia de Pedro. Juan se hizo un esquema mental para identificar las zonas a las que apuntaría para cada uno de los 3 puntos y comenzó a reflexionar sobre otros factores que debía considerar para realizar un lanzamiento de flecha adecuado. Juan recordó que en sus tiempos de entrenamiento había establecido una rutina para el lanzamiento de flechas, que en realidad fue la clave que le garantizó obtener los mejores resultados. Esa rutina estaba compuesta por las siguientes actividades. Una primera actividad de preparación mental en la que analizaba el objetivo y se visualizaba a sí mismo realizando un disparo perfecto. El siguiente paso estaba en evaluar la calidad de la flecha, con la que se aseguraba que la flecha que dispararía estaba en las condiciones adecuadas para el lanzamiento. Luego realizaba la misma evaluación del arco para confirmar que no presentara ningún defecto. El paso siguiente era ponerse en posición y apuntar a su objetivo, y finalmente realizar el lanzamiento. Luego de haber recordado esta rutina, se percató que para este caso también debía atar la soga a la flecha, por lo que apuntó en su rutina de lanzamiento este nuevo paso. Una de las principales preocupaciones de Juan durante el lanzamiento de flecha estaba en identificar todas aquellas fuentes de errores que pudieran interferir en la ejecución del lanzamiento perfecto. Por eso se dispuso a elaborar una lista de chequeo para identificarlas y luego establecer las acciones que reducirían la ocurrencia de estos errores. Identificó que había 3 fuentes principales de generación de errores. La primera estaba en el arco y las flechas que utilizaría. La segunda en el proceso mismo de lanzamiento de la flecha y la tercera en las zonas de apoyo donde debería colocar las flechas. Sobre el arco y la flecha identificó las siguientes posibilidades de cometer errores. Número 1, que el cuerpo de la flecha estuviera roto. Número 2, que el peso de la flecha fuera excesivo y no pudiera alcanzar la velocidad necesaria para incrustarse en la base del puente. Número 3, que el material de la punta de la flecha no fuera del material apropiado para penetrar en la madera de las bases del puente. Número 4, que el surco de la flecha no fuera suficientemente ancho y profundo para obtener el mayor apoyo en la cuerda del arco. Y número 5, que el arco no tuviera la flexibilidad necesaria para hacer el lanzamiento a la flecha a la velocidad requerida. En el proceso, Juan identificó como principales fuentes de cometer errores: número 1, que si la soga no la ataba firmemente al extremo de la flecha, la misma se desprendería y perdería la flecha. En segundo lugar, que debía asegurarse que la soga estuviera bien atada del lado donde él se encontraba. En tercer lugar, que la longitud de la cuerda no fuera suficiente para llegar al otro extremo del puente. Número 4,
Y número 4, que no hiciera un cálculo adecuado de la fuerza del viento y al realizar el lanzamiento, el mismo desviara la flecha del objetivo. En las zonas de apoyo, identificó que el principal factor de preocupación era que la superficie de soporte donde fijaría las flechas no tuviera la resistencia necesaria para que las flechas no se soltaran y pudieran soportar el peso de Pedro. Habiendo establecido sus objetivos, rutina y fuentes de errores para realizar el lanzamiento, Juan se dispuso a efectuar el primer lanzamiento. Preparación mental, flecha y arco en perfectas condiciones, se prepara, apunta y dispara. Qué sorpresa se llevó Juan al observar que la flecha no llegó al otro extremo del puente. ¿Qué había sucedido si todo cuanto había planeado lo había ejecutado impecablemente? Las flechas estaban en perfectas condiciones, el arco igualmente funcionaba correctamente, el proceso lo había ejecutado al pie de la letra. ¿Qué había sucedido entonces para que el resultado no hubiese sido satisfactorio? ¿Qué podemos sacar de esta historia? A partir de esta historia, yo te invito a que juntos demos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento de análisis sugieres ejecutar para encontrar una solución al problema que se le ha presentado a Juan? ¿Es posible que este problema lo podamos resolver empleando la metodología definida por Six Sigma? ¿Podemos simular la metodología Six Sigma para dar con la solución de esta situación? Te invito a que analices estas 3 preguntas y que juntos revisemos de qué manera podemos hacer de esta historia una analogía a la metodología de Six Sigma. Muchas gracias por escuchar este video. Espero que nos mantengamos en contacto. Mi nombre es Javier Chirino. Hasta una próxima oportunidad.